Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Matemática 1 y a la vez bienvenidos al desarrollo de la sesión sobre la derivada de una función real en un punto y reglas básicas de derivación. Situación problemática. Un economista tiene una reunión de trabajo. Por ello se traslada en su automóvil. Este conduce sobre una carretera curva definida por la función. Podemos observar que la función es y es igual a x al cubo menos 3x más 5. De forma que x se define como x igual a 1/2 por la raíz cuadrada de t más 3, donde t es el tiempo. Calcule la variación de y con respecto al tiempo en el instante t igual a 4. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve situaciones problemáticas relacionadas a la administración y economía, aplicando derivadas de una función real, reglas de derivación y regla de la cadena de manera correcta, mostrando dominio y habilidad en la resolución. Los contenidos que abordaremos en la presente sesión son 3. Derivada de una función real, reglas de derivación y regla de la cadena. Derivada de una función real. Dentro de la derivada de una función real, veamos la derivada de una función en un punto. Cuando la variación h se va haciendo cada vez más pequeña, es decir, tiende a 0, observaríamos lo siguiente. De forma gráfica, entonces, miramos cuando h, que está ubicado aquí en la gráfica, pues ahí podemos observar h, cada vez más pequeño, entonces tiende o se aproxima a 0. Dicha razón de cambio instantánea es la función derivada evaluada en un punto, definida como un primer dato donde aparece la notación de una derivada, f' de x, que también se puede calcular esa primera derivada a través de límites. Es por eso que miramos que el límite de la función x más h menos la función x sobre h, cuando h tiende a 0, entonces ese límite debe existir. Y para que exista un límite, se debe analizar los límites laterales tanto por la derecha como por la izquierda, cuyo resultado debe ser el mismo. Interpretación geométrica de la derivada. La recta secante, cuando h tiende a 0, se convierte en una recta tangente en el punto evaluado. El mensaje aquí es que cualquier recta, en este caso hablamos de recta secante,
Cuando h tiende a 0 se convierte en una recta tangente. ¿Y qué significa hablar de una recta tangente? Que recordemos, al unirse o al intersectarse una curva hacia esa recta en un único punto, entonces forma el punto de tangencia o allí se encuentra la recta tangente. El caso aquí podemos observar. Y lo más importante en la siguiente parte es que la derivada de una función en un punto se puede representar como la pendiente de la recta tangente en un punto dado. Un término, puedo llamarlo clave, un concepto clave, es que la derivada de una función en un punto, entonces se representa como la pendiente de la recta tangente en ese punto dado. La notación de derivada. A lo largo de la historia se han presentado diversas notaciones para la derivada. Las más empleadas, por ejemplo, aquí tenemos dos notaciones. Y allí las dos notaciones. Sin embargo, podemos hacer otras, el caso que del diferencial de y respecto de x. Una siguiente como y un puntito en la parte superior. Entonces ahí estamos hablando de la primera derivada. Ambas notaciones son equivalentes y representan la derivada de una función. Dos términos importantes, función derivada y derivada de una función en un punto. Es importante distinguir ambos conceptos. El primer concepto entonces, la función derivada. ¿En qué consiste? Podemos observar ahí una función cuadrática o un polinomio de grado 2. Entonces, a esa función se le aplica la regla de derivada de un polinomio y nos queda como 2x. Claro, aquí es válido la regla de la derivada. Entonces la derivada respecto de x y la función es x de exponente n. Esto será igual a n por x de exponente n menos 1. Entonces ahí se está aplicando esa función cuadrática. Al derivarlo nos queda en 2x. Y el segundo punto es la derivada de una función en un punto. Es el resultado de reemplazar el punto dado en la función derivada. ¿Qué quiere decir? Que la función derivada es 2x. Entonces aquí se está reemplazando un punto cualquiera. En este caso el punto será 5. 2x, pero x vale 5, 2 por 5, por lo tanto el resultado será 10. Un ejemplo de forma concreta. Aquí, por ejemplo, tenemos la función que es igual a x, a ver, a la cuarta. Entonces, su derivada de esta función tendríamos que es 4x al cubo. Claro, estamos aplicando la propiedad n, que es 4, baja como base, y 4 menos 1 nos queda como exponente de x, que es 3. Y podríamos reemplazar todavía a esa función cuando
x, por ejemplo, sea igual a 2. Entonces, un punto cualquiera. Al reemplazar en esa función derivada cuando x vale 2, entonces decimos aquí lo siguiente. F' de x por x vale 2 será igual a 4 por 2 al cubo. Por lo tanto, al reemplazar nos quedará 4, 2 al cubo es 8. Entonces acá se va a multiplicar por 8. Finalmente, este resultado de la derivada y de esa derivada reemplazar en x igual a 2, el resultado es 32. Algunas propiedades de las derivadas. Una primera propiedad. Si f y g son dos funciones derivables, entonces f más menos g también lo es. Una primera propiedad. Si f es una función derivable y a un número real cualquiera, entonces a por f también lo es. La segunda propiedad. Reglas de derivación. Derivada de una función constante. He aquí entonces la importancia de esas reglas de derivación. Vamos a ver varias reglas. La primera regla entonces nos dice sobre una función constante. ¿Qué nos dice por teoría? Sea f de x es igual a un k, donde k es una constante real. Entonces su derivada es igual a 0. Es decir, la derivada de una función constante es 0. Ejemplos. Ya sea la derivada de un número o ya sea la derivada de una variable cualquiera, excepto la que se está derivando, entonces es su resultado 0. La regla 2, derivada de una función polinómica. Entonces aquí podemos observar f de x es igual a un polinomio a x de exponente n, en donde n es un número real. Entonces, su derivada es la siguiente. N baja como base y al exponente n se le resta una unidad. Aquí podemos mirar entonces dos ejemplos. Claro, ahí nos está indicando que la función es x, una función lineal, por ejemplo. Significa que x de exponente tiene como 1. Es por eso que aquí en el ejemplo resuelto nos dice que el 1 baja y a 1 se le resta una unidad, por lo tanto en el exponente nos queda 0. Y 1 por x es x. Y de exponente 0, x de exponente 0 es igual a 1. En la parte 2, igual se tiene una función polinómica y esa función es una raíz cuadrada de x.
y la raíz cuadrada de x se está dando forma o escribiendo como x de exponente 1/2. A ese exponente 1/2 entonces es el valor de n. N entonces en derivada, n baja como base y a n en el exponente se le resta una unidad. Por lo tanto me queda 1/2 es igual a 1/2 menos 1, entonces en exponente me queda menos 1/2. Dando forma, reescribiendo, el resultado es 1 dividido de 2 por la raíz cuadrada de x. La tercera regla, derivada de una función por una constante. La función f de x es igual a una constante cualquiera y esa constante es k multiplicado por g de x. Entonces k es la constante y g de x es la función. En donde k es el número real y g de x es diferenciable. Entonces, la constante sigue acompañando a la función y la función obviamente ya está derivada. Ahí tenemos ejemplos. La derivada de 7x. Ya vimos anteriormente que la derivada de x es 1 por 7, entonces por lo tanto acá me queda que es sencillamente 7. En el otro ejemplo, la función es 6x a la cuarta. Entonces, 6 es como una función, como una constante. Hay que derivar únicamente a x a la cuarta. Derivando x a la cuarta nos queda 4x al cubo. Se multiplica esa constante por, que es 6 por 4, 24, x al cubo. Luego tenemos la derivada de la función o resta de dos funciones. Entonces sea la suma o la resta de dos o más funciones, entonces cada función cumple con su derivada o cada función es diferenciable. Por ejemplo, aquí podremos observar que hay un primer término, un segundo término, un tercer término y hasta un cuarto término que está dado en sumas. Para cada término se determina su derivada y pues con las propiedades anteriores entonces se ha llegado a ese resultado. La regla 5 nos invita a mirar la derivada de la multiplicación de dos funciones. Entonces, cuando tenemos la función g y la función h, entonces ahí en multiplicación, cuyo producto o cuya regla de derivadas
Entonces observamos en la parte inferior. La primera función en derivada multiplicada por la segunda función, más en la otra parte la primera función por la segunda función en derivada. Y aquí su ejemplo. También tenemos la derivada de la división de dos funciones. Entonces esa sería la regla número 6. F de X es igual a G sobre H. Entonces ahí la división de dos funciones. Pero con la condición de que la segunda función debe ser diferente de 0. Entonces su regla de la derivada podemos observar que es o sigue siendo un cociente, pero respetando sus respectivas secuencias. Y ahí podemos mirar el ejemplo. Observaciones. Sea f de x es igual a e de exponente x. Entonces su derivada es la misma. Aquí estamos hablando de una función exponencial. Fíjense la derivada de una función exponencial. Y en la parte 2 se observa la derivada de una función logarítmica. Luego tenemos la regla de la cadena. Sea la función f diferenciable en u igual g de x y la función g es diferenciable en x. Entonces la composición de y es igual a f compuesta con g debe ser igual a f de composición g de x. Ahí las notaciones entonces de Lagrange y la notación de Leibniz. Las dos formas de notación de la regla de la cadena. Algo importante que para qué o cuál es la diferencia entre las propiedades anteriores o las reglas anteriores con la regla de la cadena. Las reglas anteriores se usan en casos simples, ya sea de las operaciones básicas, la suma, la diferencia, la multiplicación o la división o de repente de derivadas de un polinomio. En tanto que la regla de la cadena se usa para funciones compuestas. He aquí su ejemplo de una función compuesta. Pero para ello, entonces aquí tenemos como regla general. Se nos pide derivar una función de 3 más 2x de exponente 10. Claro, si hablamos de un binomio o de un trinomio al cuadrado al cubo, es fácil de resolverlo.
Pero cuando ya tenemos de exponentes 5, 10, 15, de repente de exponentes 100, entonces no es tan fácil. Para eso se usa la regla de la cadena. Entonces aquí como primera derivada se está aplicando al exponente. Ahí como se puede observar se aplicó al exponente y luego se va a aplicar a la base. Un ejemplo adicional, entonces acá podríamos indicar como y es igual a 2x menos 10 de exponente, por ejemplo, 20. Entonces, en derivada, nos quedará, según la fórmula que tenemos en la parte superior, como el primer dato. Entonces vamos a derivar respecto al exponente. Derivando al exponente será 20 por 2x menos 10. 20 menos 1, entonces aquí será 19. Todo por la derivada de la base que es 2x menos 10. Ahí se cumple entonces la regla de la cadena y ahora tendríamos 20 por 2x menos 10 de exponente 19 por la derivada de 2x menos 10. Derivada de un número cualquiera es igual a 0. Derivada de 2x sencillamente es 2. Entonces, tenemos esa derivada. Y aquí todavía podríamos hacer alguna operación. Este término 20 podríamos multiplicar por el 2. Entonces, la derivada aquí nos va a quedar 20 por 2 será 40. 40 por 2x menos 10 de exponente 19. He aquí la derivada de una función exponencial, pero aplicando la regla de la cadena. A ese ejemplo podríamos anotar un siguiente, que y es igual a e de exponente x a la cuarta menos 5, por ejemplo. Entonces, en derivada, me dice que por regla o por fórmula esto es lo mismo, a la misma función e de exponente x a la cuarta menos 5. Ahora, por la derivada de quién, de la función exponente. ¿Pero quién es la función exponente? X a la cuarta menos 5, entonces en derivada. Por lo tanto, y' será igual a e de exponente x a la cuarta menos 5. Por la derivada de ese exponente que será 4x al cubo. Por lo tanto, aquí podríamos ordenar y será 4x al cubo
por e de exponente x a la cuarta menos 5. Y ahí entonces un ejemplo de manera concreta. Igual se está aplicando entonces la regla de la cadena para una función polinomial, para una función exponencial, y ahora vamos a mirar una función logarítmica. He aquí la fórmula. A esta parte, entonces tenemos por fórmula lo siguiente. Por ejemplo, tenemos que y sea igual al logaritmo natural de x de exponente 7 menos 2x más 1. Por fórmula nos dice que la derivada de esa función logarítmica será la función, que es el número de logaritmos, será x a la séptima menos 2x más 1. Y en el numerador es x a la séptima menos 2x más 1, pero aquí en derivada. Entonces aquí hay que anotar, hay que hacer notar bien que es el término de derivada. Por lo tanto, derivamos y nos quedará en el denominador como x a la séptima menos 2x más 1. Y en el numerador de x a la séptima, su derivada es 7x a la sexta. La derivada de menos 2x es menos 2 por las propiedades. Y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, nos quedaría solo de esa manera. El desarrollo de la situación problemática. Al inicio, se dio lectura al problema y ahora tenemos la solución. Mirando, dando desde un enfoque de las derivadas, sus propiedades, su interpretación geométrica, la regla de la cadena, los diferentes tipos de funciones. Entonces aquí, pues vamos a mirar la solución. El primer punto es analizar la situación problemática y extraer los datos. Entonces aquí se va a tratar de calcular la derivada a través de la regla de la cadena. En el punto 2, plantear el problema. Y es igual a x cubo menos 3x más 5. Entonces ahí se tiene la primera función, cuya derivada será 3x cuadrado menos 3. Sacando factor común, aplicando expresiones algebraicas, me queda 3 por x cuadrado menos 1.
Además, se tiene X en función del tiempo. Entonces, aquí se está dando forma a esa raíz cuadrada, que es lo mismo decir, la raíz cuadrada de t es igual a t de exponente 1/2. Y a ello también se está sacando su derivada. Entonces ahí la derivada respecto a t o respecto al tiempo. El tercer paso, aplicar la estrategia de resolución. Entonces ahora se tiene la regla de la cadena derivada de y respecto de x por la derivada de x respecto del tiempo. Lo único que se está haciendo es la aplicación de esas derivadas. Y luego se va a reemplazar en un tiempo t igual a 4. Entonces, al hacer ese reemplazo y el procedimiento algebraico, se observa que el resultado es de 45 octavos. ¿Qué significa? Es decir, el cuarto paso, responder e interpretar. La variación de y con respecto al tiempo en el instante t igual a 4 es de 45 octavos unidades por unidad de tiempo. Luego invitamos a revisar las referencias bibliográficas que se citan ahí, dos libros. La metacognición que hemos aprendido en esta sesión es una de las preguntas claves, retadoras y orientadoras. ¿Para qué nos sirve el aprendizaje de este tema? ¿Qué estrategias hemos empleado para el desarrollo del tema? Puede ser estrategias, qué reglas de derivación se empleó en el desarrollo. Y la última pregunta, ¿qué importancia tiene el conocimiento de las derivadas en la economía y gestión? Muchas gracias, mis queridos estudiantes.